Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos en un programa más de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación entre amigos donde cada jueves aprendemos más y nos llevamos muchas tareas a casa para realizarlas y poder tener temas, maestro, porque si no, Efectivamente. se nos va. Doy la bienvenida a mis buenos amigos y compañeros, el maestro Marcial Guerrero. Arturo, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está, maestro? Bien, 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 aquí en este día lluvioso. Yo no estoy bien. Yo me acuso que estoy hasta el copete de esta lluvia. Ya no la soporto. Y no es que sea el pitufo gruñón, pero es que No, ya, desde luego. Ya, que se vaya a los campos. Aquí no, por favor, ya. ¿Y a quién le quieres echar la culpa? No, ya me cansó. Ya. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Exactamente, ¿Cierto? porque ayer oía un programa de análisis político y justamente en la manera en que se expresaban le echaban la culpa a la jefa de gobierno. Y alguien le decía, oigan, ya nada más eso falta que le estén echando la culpa de las lluvias torrenciales a fulana de tal, ¿no? No, pues las lluvias pues es un fenómeno climático, no sé, ya está sospecho que es plan con maña, pero yo no sé. Maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, maestro? Pues aquí escuchando el chascarrillo. Mejor que yo, porque Los yo enojos, reclamos que tiene respecto. ya es un reclamo, ya. No le ha rezado A Tlaloc. No, a Tlaloc no. ¿No? A San Isidro Labrador. A San Isidro Labrador. ¿Qué decía No, que? Quita el agua y pone el sol. Quita el agua y pone, sí, por Bueno, favor, y también sí. habríamos de quejarnos con Labrador, sí. Ya. Con mucho respeto con San Francisco, porque él marcaba el fin de las lluvias con el famoso cordonazo de San Francisco. Ya estamos a 9, ya hace 5 días. San Francisco, hace 5 días que debiste haber clausurado estas lluvias torrenciales. Eso es cierto. Sí, ya. No, pero era verdad. El cordonazo de San Francisco se cumplía, yo lo recuerdo. Y es chicotazo y en los cordonas. Efectivamente. Sí, no, esto está feo ya, Bueno. mucha lluvia. Bueno, ya, si no van a decir qué gruñón. Y sobre todo va a decir qué gruñón nuestro invitado del día de hoy, el maestro Julián. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, igual aquí sorteando los climas, sorteando los climas y los comentarios, porque están muy a la orden del día, ¿no? Pero muy agradecido de la invitación y estar con ustedes. Gracias por venir, gracias. Gracias, Julián. Por venir. Y el tema de hoy, maestro, bueno, hay muchos temas. Siempre la cultura es polifacética. O la curiosidad por la cultura, digámoslo. digámoslo. Claro. Es muy polifacética, entonces temas hay muchos. Y uno de ellos, justamente, para iniciar ya nuestro programa del día, que es sobre inteligencia artificial y la filosofía, pero antes, pues recordar un poco sobre la feria de San Francisco, que por favor San Francisco ya da el cordonazo y que se acabe esta lluvia. Prefiero 1000 veces el frío que estar como pato. Bueno, debe estar enojado San Francisco porque no le dejaron hacer no le dejaron hacer la gran feria popular, que es el origen. Acuérdense que el conde de Regla, justamente como patrono, benefactor y todo eso, apoyó mucho el desarrollo de la Orden de San Francisco en Pachuca. Sí. Y justamente fue nombrado patrono e impulsó mucho el Colegio de Propaganda FIDE, el Colegio de Propaganda de la Fe. Y además de este ex convento, que era enorme, para que usted tenga una idea de lo que fue el convento de San Francisco, 2 comentarios. Uno, vaya al centro regional del INA, que está en el Jardín Bartolomé de Medina, pida permiso, entre a la sala donde está montada una exposición, le llaman museo, donde está montada una exposición sobre el ex convento de San Francisco, y hay una maqueta donde se ve este inmueble representado en toda su magnificencia. Y el otro comentario es los límites del convento que llegaban hasta lo que hoy es la Escuela Normal Benito Juárez,
y que ocupaba todo lo que es el Parque Hidalgo. Todo esto, Mario, la Hacienda de Guadalupe también me parece que... No, la hacienda de Guadalupe no. Lo que se ocupaba era toda la parte donde está actual junto con Colón, el jardín Colón, que era el llegaba atrio. hasta las fronteras del parque de Pasteur, que ahí era el cementerio. Ujú. Que ahora- Y el Parque Hidalgo, El Parque Hidalgo. Todo que eran eso era sus el cementerio. huertas. Eran las huertas y el cementerio. Sí. Entonces, bueno, tiene un largo historial. Vaya allí a esta exposición en el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Disfrute esa Y también exposición. en el claustro del convento hay una exposición interesante. ¿Ah, sí? Sí que vale la pena visitarla, porque ahí marca algunos aspectos, inclusive hay algunos De un mini claustro, hay porque no es algunas tan grande. Hay algunas imágenes de un ángel mobletudo, de ángeles de madera todavía tallada, y cosas, digo, de lo poco que quedó, porque es un lugar que fue terriblemente saqueado. Claro. Y si tiene oportunidad, pida permiso para visitar la capilla de Nuestra Señora de la Luz, que está a espaldas del altar mayor Así es. y conserva El el último, altar barroco exacto, dorado. dorado. Y también hay otra joya que tiene ese espacio, que es detrás en el coro, detrás del órgano. Es una pintura preciosa, preciosa, en la parte posterior, que vale la pena verla, analizarla desde el punto de vista pictórico y desde el punto de vista Bueno, arqueológico. y la pila bautismal, no bautismal, la pila monolítica donde se lavaban las manos los curas, que está en la sacristía, es otra También joya. está una joya. Bueno, ya si no, vamos a acabar el tema y no vamos a hablar de El cadáver de Santa Columba. Santa Columba, de origen hispano, De origen hispano del siglo VI o VII. sexto, séptimo, por ahí está. Bueno, nada más como referencia, ¿eh? Pero no deje de hacerlo. Ahora sí, Arturo, oriéntanos al tema que hoy vamos a abordar. Pues el tema de hoy, maestros, es El café. el café. Bueno, el café como motor para filosofar. Sí, Vamos a echarnos un café. Un cafecito sí se necesita para mis Por cierto, ¿sabe cuál es el origen del café? ímpetus. Maestro, díganos, sí, el público quiere saber, nuestra Sí, porque audiencia. en Etiopía un granjero Sí, observó que sus borregos se tomaban unas semillas y se hacían locas. sí, es cierto. Entonces de ahí se da cuenta que era precisamente la semilla del café, que para no comerse las cosas las empezó a tostar, desprendieron un olor muy rico, después de ahí las empezaron a hervir y de ahí se desencadena precisamente el origen del café. No fue precisamente un chivo que pegó un brinco y en el aire se detuvo. Yo creo que sí. Bueno, También es. Muy bien. Pues viene la anécdota. Hoy a estamos, ver, Julián, hoy estamos muy yo te peculiares. preguntaría, cuando Hasta ahí dejamos. estudias historia, cuando reflexionas, ¿no se te antoja una taza de buen café? Es interesante la pregunta, puesto que soy de esas personas a quienes activa el café. Ujú. Hay personas que por alguna razón de organismo dicen, no, al contrario, a mí me duerme. Bueno, podemos estar de acuerdo en que todos los organismos son diferentes. En mi caso, sí me activa el café y me hace ser en ocasiones un poco más analítico, prestar como más atención, Ujú. enfocarme, pero y además, mencionando a este clima, estar con un cafecito calientito en un clima frío Súper. es bastante agradable. Claro, nada más hay que tener cuidado con el café porque en grandes cantidades es mortal. A un amigo le cayó un camión de 3 toneladas lleno de café y lo mató, así que en grandes cantidades es mortal. Bueno, Es que nos dice el maestro, casi no se escucha el maestro que está a tu lado. A ver quién será. pues es que no ha hablado. Es que no habla. Es que por eso, bueno, A ver, ahí ya, lo escucho. ahí está. Ya. Bueno, ya. A ver, presenta el tema, Arturo, porque se nos va el tiempo. La filosofía y la inteligencia artificial. Exacto. O la inteligencia artificial y la filosofía. Bueno, ya. Un tema que Julián nos propuso Sí. y que aceptamos con mucho gusto. A ver, Julián, ¿por qué propusiste ese tema? Es muy interesante, puesto que hay muchos estudios en la actualidad
que están hablando sobre ciertos riesgos que existen por el uso ya tan cotidiano de la inteligencia artificial, llámese ChatGPT, llámese Gemini, llámese Copilot, y el gran abanico de inteligencias que están a disposición, en su mayoría gratuitas. Se han hecho estudios en donde se refleja que cuando se les pide a personas hacer ciertas tareas, han analizado cómo funcionan los procesos cognitivos y han detectado que en personas que utilizan más tiempo o con mayor énfasis estas inteligencias para hacer, por ejemplo, un ensayo que implica precisamente análisis de las fuentes y reflexión, han detectado que pues las personas no generan estas sinapsis, estas reacciones neuronales que precisamente son el reflejo biológico de nuestro pensamiento. Al caso contrario de personas que hicieron el mismo estudio, pero que se les pedía leer de una forma más tradicional y escribir de una forma más tradicional un ensayo. No solo retenían más las ideas, sino detectaban también una mayor actividad cerebral. Y profundidad del pensamiento, seguramente. Eso nos habla de un posible riesgo en el futuro, puesto que el uso de la inteligencia artificial ya no se puede detener. Claro. Y la pregunta viene hacia el futuro, hacia nuestros descendientes. ¿Qué sucederá con los procesos cognitivos mientras pase el tiempo y se sigan utilizando más estas herramientas? Uh-huh. Sí, definitivamente sigue siendo la gran preocupación, el gran mito y la gran expectativa. Yo recuerdo, tal vez Mario, tú te acuerdes por razones de tiempos vividos antes que estos jóvenes, de una historieta que se llamaba Los Supersabios, y que ya planteaba un poco este asunto de la lucha de la ciencia y de la inteligencia, vamos a llamarle artificial, o los robots, también, bueno, la inteligencia artificial frente a la inteligencia humana y más espontánea. Lo hemos visto también con la literatura de Julio Verne, lo hemos visto con estos futurólogos, ya reconocidos como una corriente de pensamiento, y lo hemos visto con creadores. Siempre yo hago referencia en estos casos, y ahora con mayor razón, a la película de año 2001, Odisea del Espacio, donde justamente toda la película, y recomiendo que la vean con mucho cuidado y la platiquen, que la vean con la familia, con los amigos. Lo que plantea Odisea 2001, año 2001, Odisea del Espacio, es la gran evolución del hombre desde que es el homínido, el que está empezando a poblar el planeta ya como hombre, como género hombre, hasta la lucha de un equipo de astronautas que van a un destino muy singular, y justamente van muriendo poco a poco, les van fallando cosas, el oxígeno, etcétera, hasta que el último sobreviviente, el capitán de la tripulación, descubre que es la computadora de la nave la que está provocando esto, porque quiere toda la gloria para sí misma. Y entonces, en el último esfuerzo de vida, el capitán lucha por desactivar justamente las células de pensamiento de la computadora para evitar que venza. Es decir, es de un simbolismo extraordinario la película, porque nos está diciendo, humanidad, tú tienes en las manos prender o apagar la máquina, ¿no? Eso es lo que creo que pasa. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y qué con la filosofía nos ayuda? ¿No nos ayuda a recuperar, Mario, Arturo? ¿Nos ayuda la inteligencia artificial a recuperar un poco este abandono en que a veces parece que hemos puesto a la filosofía, a las humanidades y a todo este pensar y reflexionar humano? Maestro, yo estimo que en esta época en la que está el chat GPT, y la IA, me parece, y me han dicho, incluso aquí también en el programa,
que pudiera ser una buena herramienta para que se solidarice con uno, ¿no? Que puede ser una herramienta para poder lograr una meta, poder aprender más, poder entender más conceptos que no son tan entendibles, o bien se requeriría de un maestro más especializado, y la IA te lo desglosa y te lo da ya prácticamente ya para más entendible, más digerible. Pero voy a iniciar con algo que me produce mucho problema, porque estimo que la IA nos está rebasando, no sé, yo lo veo como catedrático, y ya los mismos alumnos solo ocupan la IA, el GPT, y no están razonando. Hace falta urgentemente que se analice qué se va a hacer con esto, porque está siendo rebasado, estimo yo. No sé, tú, maestro Julián, tú si lo has visto, seguro que sí, en tus clases. Es un uso más extendido y no solo se limita al uso académico. Realmente a nivel global ya la información que se está manejando en varios niveles se está transmitiendo o se está aprendiendo a través de inteligencias artificiales. La parte curiosa, si puedo ingresar un tema relacionado, que es una teoría que le habían llamado hace algún tiempo la teoría del Internet muerto, que es una teoría que nació como una teoría de la conspiración, que decía que los gobiernos y las élites estaban controlando nuestras mentes a través de Internet, creando bots para manipular tendencias, para manipular noticias falsas. Pero la teoría de la conspiración pues es eso, nace de una idea de creer que así está sucediendo una manipulación. Pero lo que sí se sabe y se ha estudiado es que en la actualidad ya superó el 50% de usuarios a los usuarios humanos. Hoy en Internet hay más bots o más inteligencias artificiales que humanos navegando en Internet, viendo videos en YouTube, interactuando en redes sociales. Y entonces, de momento, no sé, pasará que de pronto estemos hablando con alguien en una red social o viendo un video en YouTube y no vamos a poder distinguir si es humano o no. ¿En qué momento? O prácticamente ya vemos el albor de esa reducción de la actividad humana, o al menos en Internet. Sí, definitivamente está llena, y nuestra vida total, ¿no? En nuestro siglo XXI, pues tenemos que adecuarnos, ¿no? Es parte de la evolución, parte de la adecuación. Pues yo creo que ha sido la historia de la humanidad. ¿Pero a qué precio, maestro? Sí, o sea, imagínate, se creó el martillo, y el martillo sirve para dos cosas: para matar y para construir. Sí. Entonces, lo mismo sucede con la inteligencia artificial, depende cómo la veas, cómo la uses y en qué lugar está, ¿no? Porque yo diría, bueno, si quieres aprender filosofía con la inteligencia artificial, pues yo diría, vas a aprender alguna serie de conceptos si los estudias, si los internalizas, ¿sí? Pero si no los internalizas, vas a pasar una tarea y seguramente vas a pasarla con 10. Pero eso no garantiza de que tengas internalizado el contexto, de que tengas internalizado eso que se llama el aparato crítico para poder tener, emitir, construir, desarrollar, nutrir un juicio o una opinión respecto de un tema determinado, que sea de actualidad o no, que te ayude a resolver alguna situación personal, alguna situación de contexto o alguna situación que pueda afectar a muchos más, como puede ser un gran filósofo, un gobierno, una nueva tecnología, una nueva teoría. Entonces yo diría, bueno, a mí me sirve la inteligencia artificial, sí me sirve mucho. ¿Por qué? Porque mi aparato crítico lo he refinado precisamente a partir de preguntarle cosas a inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque puedo contrastar, ya no leyendo y abordando todo, sino decir, bueno, a ver, ¿qué opinas de Peirce, por ejemplo, contra algún otro autor
en lingüística para saber cuáles fueron los aportes o quién tiene los mayores aportes en el terreno de la lingüística, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial me encuentro que me da opiniones de Peirce y me da opiniones inclusive de otros autores que no conocía, que me llevan precisamente a indagar, a construir, a ventilar precisamente ese nuevo concepto. Entonces mi amplitud de conocimientos de esa indagación exploratoria, que muchos dicen que es investigación, no. Sí, el trabajo del filósofo, del sociólogo, de un profesional, se radica precisamente en saber explorar, saber indagar, que le llaman investigar. Investigar es otra cosa, ¿no? Pero indagar, hacer una indagación exploratoria para saber en ese scouting de ideas, en ese terreno tan árido que es la filosofía, que es a dónde estoy, por dónde me quiero ir, qué quiero aclarar, cuál es la metodología que quiero utilizar. Entonces ahí definitivamente la inteligencia artificial te acorta los tiempos para poder abarcar todo eso. Si quieres aprender física con la inteligencia artificial, pues va a ser muy difícil, porque intuir, internalizar las leyes de Newton, por ejemplo, si alguien no ha experimentado el sentido de la inercia, de la velocidad, de la gravedad, y lo pone sentado a que aprenda, va a aprender conceptos. Pero la internalización del sentir, eso solamente lo haces cuando estudias, cuando lees, cuando escribes, cuando experimentas, cuando te equivocas, o cuando tienes un éxito o una alegría o una tristeza en algo, ¿no? Eso sí, no se aprende, ¿no? La construcción psicoanalítica del yo, el y el superello, eso no te lo va a dar la inteligencia artificial. Eso lo vas a construir a partir de la experiencia sencilla, concreta, que te ayuda a construir lo que se llama el esquema conceptual de referencia con el que operas a diario, con el que interpretas a diario, con el que construyes a diario, con el que lees la realidad a diario. Y además, ahora, hemos estado planteando y hemos estado viendo cómo esta discusión se ha fortalecido sobre todo en un aspecto, la inteligencia artificial como manejadora, proporcionadora del conocimiento, es decir, la parte racional, y la parte emocional donde se ha quedado. Y la parte emocional que tiene mucho que ver, que también el concepto de inteligencia emocional es un concepto relativamente reciente, no tiene muchas décadas que empezó a funcionar como esquema. Como esquema, pero sin embargo lo hemos utilizado siempre. No, toda la vida, o sea, la inteligencia emocional ha existido siempre. Su estudio es el que tiene pocas décadas. Y en este aspecto pienso yo que retomar también muchas reflexiones desde los filósofos clásicos de la Grecia antigua nos va a dar muestra de que también ellos se estaban ya planteando asuntos respecto a las preguntas de la vida, y pienso que en el caso de la inteligencia artificial estamos precisamente en dos ámbitos de trabajo, el individual y el colectivo. El individual en el sentido de yo y mi mundo, cómo voy a vivir y a convivir y a utilizar la inteligencia artificial. Yo y mi mundo personal, mi super yo. Y la otra es esta generación, cómo la va a asimilar justamente para construir. Aquí es donde debemos recuperar el sentido de que todo joven que estudia no debe pensar en llegar a incrustarse en un marco social y lo que le diga el marco social que ejecute desde el punto de vista laboral, emocional, etcétera, consumo, en fin, sino debe llegar para transformar creativa y positivamente ese mundo en esa generación que le toca. Culmino mi opinión con esto. Me acordaba ahorita, por todo lo que estamos platicando, de una fábula de Alejandro Jodorowsky. ¿Se acuerdan que hace muchos años en el Heraldo de México los domingos sacaba una fábula pánica, les llamaba él, fábulas pánicas? Y una es un sujeto que dice, no quiero mis manos, ¿para qué las quiero? Que me las corten. Y se las cortan. No quiero mis piernas, ¿para qué las quiero? Que me las corten. Y se las cortan. No quiero el tronco, ¿para qué lo quiero? Córtenmelo. Y le queda nada más la cabeza, y entonces llora muy triste y dice, ¿por qué lloras tan triste si hemos cumplido con tus deseos? Es que quiero revolcarme desnudo en el pasto. Entonces
Me acordaba de esa fábula en el sentido de que si lo ponemos en este juego, es que quiero saber cómo son las emociones, sin más preguntas racionalizantes. A la IA. Sin más preguntas razonadas, bueno, a la IA, ¿no? Y racionalizantes, porque redondeó la reflexión con esto. Se dice, el sentido del hombre es ser feliz. Bueno, yo estoy en contra de este lugar común. Yo digo, el sentido de la vida es vivirla con intensidad. A veces también los duelos, las pérdidas, los enojos, las iras, hay que tener conciencia de vivirlas con intensidad. Y eso no lo da la inteligencia artificial, lo da la reflexión sobre la vida, es decir, la filosofía. Por cierto, hablando sobre nuestro tema, Eliud Cruz nos dice, la inteligencia artificial no puede filosofar en el sentido humano porque carece de autoconciencia, comprensión profunda y la capacidad de experimentar el mundo. La filosofía es una actividad del alma y el corazón, impulsada por la dimensión existencial, creativa y ética de la humanidad. Dado que la IA opera mediante el procesamiento de datos y no posee un sistema de valores intrínsecos que la impulse a cuestionar el sentido de la existencia o buscar el bien, solo puede asistir en el análisis filosófico, pero no reemplazar la reflexión genuinamente humana. Y cosa que no lo leí antes de decir lo que dije. No, lo dice nuestro amigo Eliud Cruz. Gracias por el comentario. Muchas gracias. No, y es cierto, y qué bueno que no pueda la IA, porque a mí sí me perturba, en lo personal, a mí sí me perturba. Héctor Rojas, saludos Héctor, saludos. Itaí, la filosofía parte del mero razonamiento humano, por lo que es complicado que una IA pueda llegar a filosofar. Quizá nos ayude a entender lo que ya el ser humano ha reflexionado. Pues sí, ¿no? Sí, como lo decía Mario, ayudarnos sí, como herramienta, pero nunca como sustituto de la emotividad humana. Claro, y lo que nos decía Eliud, pues sí, es cierto, no podrá la IA, al menos no por ahora. Eso ya me hace que duerma tranquilo. pero insisto, ese no por ahora son 3 puntos suspensivos porque no sabemos qué vaya a pasar después. Ese es el problema y eso es lo perturbador, según mi óptica, no sé la óptica de los demás. Maestro Mario. Mira, le acabo de preguntar a la guía. Para variar, maestro. Para variar. ¿La IA puede filosofar? Y me dice, sí, la IA puede participar en la filosofía. Participar. Pero con matices importantes sobre lo que significa filosofar. Consejos claves sobre lo que puede hacer la IA para la filosofía. Generar y explorar ideas. Análisis conceptual, construcción de argumentos, evaluación de argumentos, recopilación de literatura, métodos formales, falta de experiencia subjetiva, dependencia de datos, originalidad, responsabilidad y explicar conceptos filosóficos con claridad y en profundidad. Nada más. ¿Pero puede construir un concepto? No. Y sobre todo, más profundamente, puede construir una emoción y orientarla, es decir, darle el matiz de intensidad. Y esto quiere decir, ¿puede vivirla? Pues no puede vivirla. Entonces, insisto, mientras no perdamos la oportunidad de prender o apagar el botón de la computadora, más bien, mientras no perdamos esa capacidad, estamos a salvo como humanidad. ¿Ya sabes cómo me imagino una IA en este mundo? Quedaría como Marte. ¿Cómo qué? Como Marte. Un lugar árido, sin vida, sin nada, pero con mucha inteligencia sería. Bueno. Y Julián, ¿qué sentido le ves a esto? O sea, ¿cuál es tú que tienes la práctica de la educación en cuestiones de historia, de ciencias sociales, entre ciencias sociales y humanidades, porque se mezclan con los alumnos? Sí, creo que es una labor muy complicada a este presente. Lo platicábamos en nuestra charla anterior. Avanza tan rápido la tecnología y
estas nuevas maneras de enseñanza que van modificándose con el tiempo no están alcanzando la velocidad a la que está evolucionando la tecnología. Y al menos veo dos perspectivas que yo propondría, no como un santo grial, sino como la perspectiva que tengo, que sería una, enseñar esta capacidad de análisis. Bien lo acaban de compartir, justo preguntándole a una IA, no tiene la capacidad de generar un concepto, no tiene la capacidad de reflexión. Entonces puede ser una herramienta de apoyo para nuestros alumnos, para buscar conceptos, para esquematizar información, y nuestra labor es enseñarles a usarla para usar esa información que exprime la inteligencia artificial para enseñarles a nuestros alumnos a pensar y a razonar. Porque el futuro, así como un poco desesperanzador que vemos, es de dónde sale para mí la información, o bueno, lo que se dice en los estudios de los últimos años, es que estas inteligencias artificiales se alimentan de la información que está en Internet. Lo ideal y la segunda recomendación es que lo ideal sería que trabajemos en herramientas especializadas para que sean mejor dentro de ese campo. Una herramienta de IA especializada en temas filosóficos, otra en temas de biología, y así cada una según las diversas ciencias o tecnologías que existen. Pero a como existe hoy en día la inteligencia artificial se alimenta de Internet, y muchas personas últimamente han usado la inteligencia artificial para generar nuevos blogs, nuevas páginas. Incluso ya YouTube ofrece una opción para crear shorts por medio de prompts para crear automáticamente un video hecho por inteligencia artificial. Si las inteligencias artificiales se siguen alimentando de la información que está en Internet, que la misma gente le brinda, que no se regula, va a haber un momento en el que la información se va a ir degradando, y es normal. Entonces es como la única forma que de momento a mí se me ocurre o que veo es que los profesionales, los que están generando esas tecnologías tendrían que encaminarse a refinar las tecnologías de inteligencia artificial en especializaciones, y nosotros como docentes acompañar a nuestros alumnos a seguir fomentando el pensamiento crítico, el análisis, la reflexión. Porque si dejamos que se vaya a la deriva y la inteligencia artificial se consuma a sí misma, se va a devorar, y en algún momento el pensamiento podría irse degradando. Claro, y además, recordarás, Mario, en algún programa mencionábamos a Humberto Eco, un semiólogo que hemos leído, no tanto como quisiéramos, y hemos entendido menos de lo que él nos ha propuesto. Un gran pensador, medievalista además. Claro. Y no es gratuito que haya sido medievalista, digo, es una época que todo el mundo dijo, la Edad Media, la Edad Oscura, pues duró 10 siglos, y fue cifrando y cimentando lo que ahora estamos disfrutando en muchos aparatos ideológicos de Estado y en muchas construcciones del conocimiento. Y alguna ocasión le hicieron una pregunta capciosa, para ver si tropezaba, ¿qué opinaba respecto al Internet y muy concretamente a Wikipedia? Porque esto lo comento porque finalmente lo acaba de decir Julián, la inteligencia artificial se alimenta con todo lo que hemos volcado en el Internet, en las 20,000 fórmulas que han existido, el Facebook, el YouTube, etcétera, etcétera. Y le decían, ¿y usted qué opina de Wikipedia? Y él dijo, pues es magnífica, hay que usarla, pero hay que saber usarla. Dice, yo la uso cuando estoy haciendo mis trabajos, no voy a perder tiempo en levantarme, ir, bajar un libro y buscar la fecha de nacimiento y muerte de algún autor que estoy consultando. Para eso entro rápidamente a Wikipedia y me dice, nació y murió en tal año. Malo si la usara para generar los conocimientos que quiero aportarle a la humanidad. Tenía toda la razón. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a diferenciar, ¿no? Queremos seguir vivos por las emociones que el conocimiento mismo nos propicia, entonces tengamos
veamos en la inteligencia artificial una herramienta más de las muchas que la humanidad ha ido generando a lo largo de todos los años, y no un sustituto del pensamiento humano. Pero maestro, ¿no llegará un día a rebasarnos? Yo creo que no. ¿No? No, porque mira, yo lo que veo es que el análisis del ser humano en su contexto de realidad es profundamente estocástico y entrópico. Esto quiere decir que dentro del grado entrópico de y en frío. dentro del grado de desorden que hay en las ideas, en los conceptos, que se modifican instante a instante y día a día, el hombre tiene la particularidad de encontrar el común y al mismo tiempo generar desorden con esa emisión de esa nueva idea. Entonces, ese grado de desorden, para tener un sistema de inteligencia artificial que tuviera la posibilidad de construir o de analizar ese grado de desorden en las ideas, pues no sé de qué tamaño tendría que ser y qué cantidad de energía consumiría. Claro. Pero no sería fácil, aún con todas las redes neuronales que se puedan tener, habidas y por haber, que el término de redes neuronales está para mí mal aplicado porque el concepto es muy diferente. Le quisieron hacer un símil, pero no tiene nada de nada que ver, exacto. Entonces, yo diría, ese proceso entrópico en el que vivimos, ¿sí?, saliendo de aquí a allí, en este mismo momento está sucediendo momentos entrópicos a donde dentro del grado de desorden que hay, percibimos ideas, percibimos conceptos que nos pueden permitir tener una opinión determinada. No sabemos si sea la certera, porque eso nadie lo tiene. Pero sí sabemos que podemos emitir una opinión en base a todo el bagaje de información que traemos en el background cada quien, en las experiencias de background cada quien, que las aportamos, las ponemos sobre la mesa, y en ese juego de desorden, en ese juego entrópico, encontramos el punto común. Claro. Y yo más bien comentaría respecto a tu preocupación, Arturo, sí, la inteligencia artificial va a rebasar a mucha gente, aquella que haya descargado su responsabilidad y su obligación humana en un elemento ajeno. Y esto no va a llegar el día, ya ha llegado. ¿Cuántos casos hemos leído allí de que la inteligencia artificial ha orientado hacia algunas personas a tomar decisiones de su vida bastante riesgosas al punto de suicidarse, en algunos casos? Pero en otros no. Y creo que es interesante lo que decía Julián. Llega un momento, si la inteligencia está alimentándose de lo que trae este mundo inconmensurable de Internet, pues va a llegar un momento en que le ocurra lo que a las familias reales de Europa, que llega un momento en que se vician tanto su sangre que se consumen a sí mismas. Y definitivamente, entonces, no es un asunto de legislar o no legislar, es un asunto que va a obligar a adoptar y a generar nuevas fórmulas de aprendizaje y de educación emocional. Entonces, si antes tú le decías a un alumno, pongo un ejemplo muy sencillo, en el 80 y tantos estaban poniendo los módem se estaban poniendo en uso, y tú querías consultar una fuente nos pusieron dos ejemplos, en CONACYT fue esta reunión, 86, perdón. Decían, vamos a ver cuánto café se exportó de México a Francia. Conectaban el teléfono, ponían el módem, se tardaba 10 minutos y se conectaba a Francia. Dice, pues ya está, se exportaron el año pasado tantas toneladas. ¿Podemos todavía decir más? ¿Quiénes exportaron? ¿Quiénes importaron? Y dice, nos va a llevar aproximadamente 1 hora, pero nos va a decir. Bueno, luego otra fuente. ¿Cuánto documentos coloniales de una fuente consultada por este sistema en Inglaterra? Y si querías, entonces pagabas una cuota, llegaba el recibo a Inglaterra, fotocopiaban el documento y te lo enviaban a México. Bueno, y yo pensaba, decía, es que la doctora Ana Elena Díaz Alejo, una investigadora brillantísima de literatura, se llevó su tesis de maestría, fue junto con un compañero y con un equipo de alumnos becarios,
localizar la hemerobibliografía de Gutiérrez Nájera. Y le llevó más de un año coordinar a ella y al otro tesista, llevar a cabo este trabajo con el apoyo de alumnos de licenciatura becarios. Ahora con un teclazo te encuentras todo en un... Pero no es porque ella no pudiera hacerlo, es porque no eso era importante en su tiempo. Y ahora lo cierto es que aquello que yo viví en este curso de CONACYT está archisuperado. Pero lo que sigue ocurriendo es que son herramientas que nos aportan para aprender, para generar conocimiento. Lo que tenemos que pensar como educadores es cómo vamos a decirle a los alumnos ahora, cómo les vamos a enseñar después de nuestro propio aprendizaje, cómo les vamos a enseñar a manejar estas herramientas sin el temor de que nos manden todos sus trabajos en copia y pega. Les tenemos que enseñar a procesar la información. Tenemos que regresar al trabajo manuscrito. Genial. Pues sí, por supuesto. porque lo manuscrito, lo que no entra por la mano y el lápiz. O la expresión oral. Pues sí. Bueno, aún mejor, ¿verdad? Define una tesis, ¿no? Porque lo que pasa que es el volumen, la masificación no te lo permite, pero la escritura sí. Bien. Y hay otro concepto que leí hace cuestión de semanas, en el sentido de, es todavía una hipótesis, un análisis se hace de la inteligencia, en el sentido de que es endogámica, ¿no? O sea, se retroalimenta a sí mismo a tal grado que pierde la esencia de lo que decíamos, de generar un proceso estocástico y un proceso de desorden que le permita reconstruirse, realimentarse y nutrirse. Sí, un poco apoyando la idea que... El maestro Julián, ¿qué opina sobre esto? De que es regresar ahora, como dice el maestro Mario, a escribir. Niños, nada de Copien que... lo que quieran, pero lo quiero por escrito. Pero sean buenos copistas. Justo es esa la indicación. Yo les digo, pueden usarlo, ¿por qué no? Porque es una herramienta que facilita. Pero les digo, vas a traer este trabajo, pero hecho a mano. Porque les digo, es muy fácil, le pregunto al chat, copio todo el texto, lo pego en mi libreta y ya no hice nada, ya no leí mi texto, ya no hiciste un proceso de internalización. Están renunciando al proceso. Pero si se les pide, al menos decirles, puedes usar esta herramienta, pero una vez que tengas la información bien discriminada, vas a anotar la información en tu libreta a mano, generando procesos cognitivos diferentes. Hace unos días... Y una construcción epistemológica del contenido. Me salió un video de estos cortos en donde, en una charla entre dos personas, mencionan que los procesos cognitivos que se activan al hecho de agarrar el lápiz, tocar la hoja al momento de irla deslizando, la memoria espacial, el movimiento psicomotriz, activa muchas regiones del cerebro. A diferencia que si solo veo el celular y leo el texto, sí se activan regiones del cerebro, pero son menos. O el arrojarse a la página en blanco, escribir una idea, concretar una idea, construir una serie de categorías, escribir algo, esa es una aventura fabulosa, porque ahí es a donde verdaderamente uno sabe que huele la neurona, ¿no? A sudor. Efectivamente, y además está demostrado eso. Inclusive una recomendación, cuando quieran ustedes escribir literatura y piensen que no lo pueden hacer, quítense de la cabeza esa idea. Simplemente empiecen a escribir literatura, poesía, un cuento, una obra de teatro. Los temas los tienen ustedes. Lo que no tienen es la práctica. ¿Por qué? Porque se han habituado a que la creación literaria no es posible porque no se da en el teclado. Puede llegar a sistematizarse, no digo que no, pero si lo que quieren es generar literatura, y sobre todo el género, cualquiera que les apetezca, háganlo a mano. Y si pueden con un lápiz, antes que con un bolígrafo, mejor. ¿Por qué razón? Porque hay una cuestión que se conecta muy bien con todo esto. El lápiz tiene dos puntas.
el grafito y la goma de borrar. Lamentablemente la goma de borrar es más corta que el grafito. Si fuera al revés, estoy seguro de que haríamos mejores cosas. Pero la emotividad que ocurre cuando escribimos a mano, y si es letra Palmer, tanto mejor. Hay un libro fabuloso que se lo recomiendo, se llama ¿Cómo aprendemos a leer?, de Annie Wolf, que es un libro, ella aborda el tema de la cuestión de la construcción de la lectura a partir de procesos neurológicos, neurocientíficos, no a partir de procesos solamente sensibles externos, ¿no? Sino que analiza, por ejemplo, qué pasa desde el nivel neuronal, qué es una sinapsis, qué es una construcción permanente, es la motivación del cerebro para que tenga la bioquímica necesaria para poder construir las sinapsis, neuronas y todo lo necesario que significa el aprendizaje, ¿no? Es un libro fabuloso. Sí. Otra vez repita, por favor, maestro. Se llama Aprendiendo a leer, de Annie Wolf. No, que repitas todo lo que dijiste. No. Perdón. Es otro programa, por favor. Bueno, además, mira, ahorita, hoy especialmente estuvimos bromeando. Yo creo que la inteligencia artificial nunca podrá alcanzar los niveles excelsos del humor. No, por favor, no. Así que, definitivamente, no perdamos de vista ocuparnos de ella, pero tampoco pensemos que nos va a avasallar. Saludos a Yad Cortés, gracias. Yadira, ¿no? A Yadi, claro. Nuestro amigo Hugo Escamilla, allá desde Pachuquilla, saludos amigo Hugo. Y Dalia, saludos Dalia. Bueno, colega, fíjate, historiador también. ¿Quién? Dalia. Mm. Un día vamos a invitar a Dalia. Muy bien. Pues qué bueno que la inteligencia artificial no nos rebase por ahora. Es Mary Ann Wolf, perdón. Mary Ann Wolf, ¿cómo aprendemos a leer? Ahí está el libro, la recomendación de esta semana, ¿cómo aprendemos a leer? De Mary Ann Wolf. Wolf como lobo. Mary Ann Wolf. Wolf Ahí es está. lobo, ¿verdad? Mary Ann Wolf. Sí. Qué bueno que la inteligencia artificial pues no tiene esa capacidad. La capacidad de discernir, sobre todo algo llamado libre albedrío. Efectivamente. El libre albedrío. ¿Por qué te tardaste todo el programa para venir a decirlo al final? Es un concepto que tendríamos que analizar el libre desde el punto albedrío. de vista teológico. Desde el punto de vista, sí, claro, sí. ¿Teológico? Teológico, maestro, ¿no? Bueno. Ese libre albedrío que a todos nosotros, pues tenemos ese libre albedrío y que siempre estará presente y que la inteligencia artificial de plano, pues no lo va a tener. Aunque nuestro libre albedrío el día de hoy a veces se ve falla. limitado por el tiempo. Se ve limitado el libre albedrío, pues bueno, sí, maestro. Que concluye nuestro programa. Pero qué bueno, porque dejamos tarea a todos nuestros amigos que nos siguen para que lean el libro de Mary Ann Wolf, ¿no? Y pues que también se analice, se piense, se medite sobre esto tan hermoso y fundamental del ser humano, el libre albedrío. El libre albedrío para el bien, no y para... acuérdese, para combatir, supuesto. para entender y manejar mejor la inteligencia artificial, lea literatura, filosofía, historia, humanidades, ciencias sociales. Le aseguro que le va a dar un aparato crítico y un mejor gusto por el sentido de la vida. Definitivamente, recupere su propia filosofía, su propia visión de la vida. Sin duda alguna, ahí lo tiene. Maestro Julián, muchas gracias por haber venido al programa y como siempre, que sea muchos más que estés aquí con nosotros. El tiempo aquí al aire, pues ya sabes que es fulminante. Gracias por la invitación. No, gracias. Y próximamente, ¿no? ¿Habrá otra invitación? ¿Vas a venir? Sí. Eso, muy bien, Apuntado. maestro. Muy bien, apuntado. 5:30 más. Sí. Un pequeño detalle. Acá el maestro Mario Velázquez Jaén con el libro de Mary Ann Wolf. Pues sí, es un libro que vale la pena leerlo, empezarle a leer, porque no es un libro que se pueda abordar en una sola sesión, porque tiene tantas
niveles de análisis que obliga a detenerse y a explorar otro tipo de lecturas, ¿no? Genial, maestro, ahí lo tiene. Voy a buscar el libro de Marian Wolf. Y el maestro Marcial Guerrero, claro que sí, maestro Marcial. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, nos vemos de otro tema interesante. En otro tema interesante de Tiempos y Palabras. No le cambie, se queda con otro programa aquí en Radio JMS Diversidad Auditiva. Nosotros hasta el próximo jueves.